Ya yo estoy poniendo mi cronómetro. Como siempre lo pongo en 120 minutos. Así que pónganse cómodos. El otro día alguien me preguntaba por qué los músicos siempre tienen su celular aquí arriba. Están así como chateando. Y es porque nos ponemos a ver Instagram mientras estamos cantando. No, mentira. Lo que pasa es que tenemos conectado el retorno de los audífonos en la consola. Entonces, cuando un músico quiere subir o bajar, ya sea la guitarra, alguna voz, tiene que abrir su celular y estar ahí. Y es medio complicada la interfaz. Entonces, de repente uno está así como un minuto tratando ahí de achuntarle. Y por eso muchas veces los músicos están aquí como así mientras estamos o cantando o tocando. Por ese motivo, para tratar de ajustar el volumen y entregar un mejor servicio tanto al Señor como a cada uno de ustedes. ¿Amén? Así que para que sepa que ese es el motivo. Y bueno, como bien saben, durante este año hemos actualizado, podríamos decir, la visión de nuestra iglesia y cada día domingo estamos haciendo un énfasis especial en cada eje. ¿Recuerdan los ejes de la iglesia? Alcanzar, conectar y crecer, exactamente, porque somos una comunidad cristiana que busca alcanzar a todas las personas para conectarlas con su propósito, con el propósito de Dios y crecer juntos en amor a Dios y a los demás. Somos una comunidad cristiana que busca a todas las personas para conectarlas con el propósito de Dios y crecer en el amor a Dios y los demás. Y el día de hoy vamos a estar profundizando un poco más respecto al eje de conectar con el propósito de Dios. Y para comenzar, no sé si alguien me puede ayudar con un vasito de agua, sería súper bueno. ¿Cuántos de aquí tuvieron un Walkman? Levante su mano. Caída de carnet. Ahí está. ¿Sí? Después un Discman. ¿Sí? ¿Cuántos tuvimos Discman? Ahí de repente los más jóvenes, los que nacieron en este milenio, no van a recordar lo que es un Discman. Gracias, amigo. Bueno, aprovecho de saludar a nuestro equipo que viene de Estados Unidos. El Señor les bendiga. Hoy día nos vamos a... Un aplauso para los chicos. Hoy día no vamos a tener traducción. Ayer tuvimos nuestra Worship Night y tuvimos ahí traducción simultánea. Fue un tiempo de bendición. Así que para la próxima ocasión los invitamos a todos porque fue muy especial. También pudimos aprender más inglés y escuchar una palabra de bendición de parte de Jason y Lindsay junto a Ana que están ahí con nosotros. Así que gracias, chiquillos, y gracias a todo el equipo por estar junto con nosotros. Y bueno, como decía, probablemente los que nacieron en este milenio no alcanzaron a conocer ni los Discman ni los Walkman. Pero quizás podría ser que alguien por ahí alcanzó a tener un iPod. Levante sus manos. ¿Quién tuvo un iPod? No un iPad, un iPod. ¿Sí? ¿Los recuerdan? Eran como así como muy bacanes porque uno podía tener mucha música y era como que el anuncio era... Puedes tener más de 10.000 canciones en tu bolsillo. En vez de un disco compacto con 13 canciones, puedes tener más de 10.000 y era como lo máximo. Y yo recuerdo, yo tenía como 6 años en ese entonces, año 2003, en el Señor. No, tenía un poco más de años. Pero yo recuerdo que hubo una polémica porque cuando salió el primer iPod, también un par de meses después, en el año 2003, como dije, salió un comercial donde... Era la primera vez como que se trataba este término. ¿Ah? Decían, este iPod te dura 18 meses la batería, pero contáctanos después para poder venderte o tener en stock el siguiente iPod porque te va a salir casi lo mismo que reemplazar la batería. Y ellos justamente lo hicieron con ese propósito, para que durara 18 meses. Y hubo toda una polémica porque comenzó todo este término que probablemente varios hemos escuchado, que es la obsolescencia. ¿Obsolescencia? ¿Alguien la conoce? Obsolescencia programada, así es. ¿Qué quiere decir? Que las cosas hoy en día, los artículos electrónicos se crean con cierta fecha de caducidad para que después el usuario, los consumidores que vamos como ovejitas ahí a las tiendas a comprar, podamos adquirir el nuevo iPhone o el nuevo Android, el nuevo Xiaomi o el nuevo lo que sea, porque el otro, que aunque quizás funcionaba, pero ya no funciona tan bien, y nos sentimos en la obligación de tener que comprar uno un poco más actualizado para que no nos quedemos, ni siquiera es un tema como de no estar a la moda, sino que simplemente no nos quedemos con el celular que se nos queda pegado o el artefacto electrónico. ¿Cuántos aquí tuvieron que cambiar su celular porque ya simplemente no daba más? No, ya no funcionaba. No es que quería cambiarlo, sino porque se quedaba realmente pegado. ¿Le ha sucedido a alguien? ¿Sí?
Por ahí dicen que este año iPhone ya dejó de dar soporte al iPhone X, que equivalía al 10, y del 11 en adelante ya sigue dando actualizaciones, al 10 para atrás. Sigue funcionando, pero ya no le da soporte, y es justamente lo hacen porque esperan que los usuarios puedan seguir comprando los nuevos equipos que van saliendo. En otras palabras, han sido diseñados sabiendo que no van a durar para siempre. Han sido creados desde el momento en que se iniciaron con una fecha de caducidad, pudiendo haberlos programado para que duren para siempre, pero para las empresas, para las compañías no sería negocio. Ellos necesitan que nosotros sigamos consumiendo siempre sus productos. Podríamos decir que es una práctica quizás poco ética, porque a nivel de producción en masa termina colaborando mucho con lo que es con la chatarra electrónica, pero también porque las compañías, como dije, pudiendo elaborar productos de mejor calidad, no lo hacen porque a largo y mediano plazo eso disminuiría sus ventas. Cosa que no sucedía antes, es decir, en los hogares, me refiero a hace 100, 200, 300 años, las cosas pasaban de generación en generación y no se echaban a perder. Pero debido a los tiempos que estamos, esto sucede de esta forma. Ahora, ¿significa que entonces cuando uno tenía el iPod era malo? No, en el momento era lo máximo y funcionaba y cumplía plenamente su propósito. Cuando uno tiene un celular que ya no da para más porque es más viejo, porque no tiene la cantidad de gigas o de todas esas cosas que se le pone hoy en día, ¿significa que son malos? ¿Que cuando fueron creados? No, probablemente en el momento que fueron manufacturados, que fueron procesados, cumplían las necesidades del momento, de la época. Pero como dije, en el tiempo cuando va pasando ya se van poniendo un poco más antiguos, un poco más viejos, podríamos decir. Igual cumplían su propósito, pero simplemente el hecho de que estén programados para caducar o para tener fecha de caducidad, simplemente significa que fueron preparados para exactamente lo que fueron diseñados hasta que llegara algo mejor. Y así es como funciona al menos con todo lo que es los artículos electrónicos. Y el problema es que ese algo mejor que va a llegar, hoy día, ¿en qué número de iPhone andamos? ¿Alguien sabe? En el 15. Ese iPhone 15 que llega, en algún momento también ya va a quedar obsoleto. En el momento funciona muy bien, pero eventualmente más adelante va a llegar el momento en que termine y va a estar a la espera de algo mejor. Y cuando ese iPhone 30 caduque, va a estar a la espera de algo mejor. Y probablemente muchos de aquí ni vamos a vivir para ver esas cosas. La Biblia constantemente nos habla de la diferencia entre el antiguo pacto. Si se dan cuenta que incluso en nuestras Biblias está separado. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es otra forma de decir antiguo pacto y nuevo pacto. Constantemente la Biblia, como dije, nos habla de estas diferencias entre ambos pactos que hace Dios con su pueblo, estableciendo por un lado en el pacto antiguo, desde los judíos, las leyes ceremoniales, los rituales que había que proceder a cumplir para poder agradar a la divinidad o agradar a Dios. Aprovecho de pasar el dato, no sé si alguien ha podido ver en Netflix el documental sobre Moisés. Es muy, pero muy bueno, así que lo recomiendo. No nos están pagando por verlo, no se lo juro, pero sí, si lo pueden ver, es muy bueno porque te permite profundizar más en la historia, en el contexto. Moisés, así se llama. No la teleserie, ¿eh? Esa teleserie es como en TVN, ¿la recuerdan? Esa no, me refiero al documental que está muy bien hecho. Entonces, como decía, el antiguo pacto establecía las leyes ceremoniales, el sistema de sacrificios, los requisitos que había para agradar a la divinidad o a Dios, como dije. Y la Biblia nos muestra las diferencias del nuevo pacto que Dios estableció a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me llama la atención porque muchas veces uno escucha a las personas decir que el pacto de las leyes, de los rituales, de los sacrificios, como que está cancelado, como que Dios como que canceló ese y estableció un nuevo pacto, como queriendo decir que el anterior ya no va, como que el anterior simplemente dejó de funcionar. Y la verdad es que uno ve en la Biblia constantemente que ni el apóstol Pablo ni Jesucristo nunca plantearon eso. Lo que ellos planteaban es que en la figura de Jesucristo, en la persona de Jesús, Él cumplió todos los requisitos del antiguo pacto. No es que Él vino a cancelarlo, de hecho Él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a
cumplirla, dice Jesús. Y desde ese cumplimiento que Jesucristo hace, es que nosotros nos sentimos identificados en la persona de Jesús. Y es muy raro, porque en Jesús cumplimos todos los requisitos de la antigua ley. O sea, los cumplimos. No es que ya no va. En Jesús podemos decir, Señor, en ti yo cumplo los requisitos que se puso en las antiguas leyes ceremoniales y todo lo que uno puede leer en el Antiguo Testamento al respecto. Lo que Jesús hizo es que Él cumplió esos requerimientos, esas condiciones. Y Él vino a construir sobre esa base lo que se conoce como el nuevo pacto. A mí me gusta porque si uno lee la versión, la nueva traducción viviente, esa traducción es como muy actualizada, dice una nueva alianza entre Dios y su pueblo que somos nosotros. Y eso es justamente lo que celebramos cada primer domingo del mes, al menos como iglesia, que es la Santa Cena. Comemos del pan, que representa de alguna forma, o más que de alguna forma, representa el cuerpo del Señor entregado en la cruz, y tomamos de la copa, que representa la sangre, quiero decir, del Señor derramada por nosotros. Y Jesús literalmente dice, este versículo no lo puse porque solo quiero leer la cita, dice, cuando celebramos la cena, que lo vamos a hacer el próximo domingo, cordialmente invitados a asistir domingo, esta copa, él dice, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, dice el Señor. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y recordemos que el Señor, en el contexto que lo estaba mencionando, es justamente la cena pascual. La Pascua de los judíos, que se celebra una vez al año, una de las festividades de ellos. Y en todo este rito que ellos tienen de la cena de la Pascua, ellos toman 4 copas. Cada copa va teniendo un significado puntual y específico. Y dice aquí literalmente que después de cenar, Jesús toma la copa. Esa era una copa específica que tomaban, que era la tercera, que es la copa de la redención. Y esta copa que toman los judíos en su rito, que es muy lindo cuando celebran Pascua completo, desde la cena y todo el significado, esta copa les recuerda a ellos cuando estaban previos a salir de Egipto, y dice que el ángel de la muerte pasó por cada uno de los marcos y los dinteles de las puertas, y toda la familia que haya celebrado la Pascua y haya marcado con la sangre del cordero los marcos de la puerta, el ángel de la muerte no pasaría por sus hogares. Y previo a eso, ellos salen después y son liberados de Egipto, cruzan el Mar Rojo. Y es muy lindo porque en ese momento Jesucristo les está diciendo, así como el pueblo fue liberado, estamos ahora nosotros con esta copa, recordando aquello, esta copa que vamos a tomar, representa, cada vez que lo hagan ustedes, recuerden que representa el nuevo pacto, la nueva alianza que yo hago con ustedes. A mí me encanta, porque el Señor, siendo muy astuto, las bases del Evangelio, lo más puro, la esencia del Evangelio, nos hizo recordarlo comiendo. Lo encuentro genial, lo encuentro muy bueno. En vez de hacerlo simplemente en un rito, nos hizo comer. ¿A cuánto les gusta comer acá? ¿Sí? Las mejores conversaciones, los mejores tiempos siempre se pasan comiendo. Y el Señor lo sabía. Y por eso Él quiso establecer las bases del nuevo pacto con sus discípulos. De forma conmemorativa les dijo, vamos a comer, y cada vez que lo coman y beban de esto, van a recordar el sacrificio que yo hice por ustedes. Ahora, el gran problema, diría yo, es que una vez en el desierto, los judíos, ellos fueron liberados físicamente de Egipto, salieron al desierto, pero no sé cuántos han podido leer la historia que tenían una y otra vez queja tras queja sobre Moisés, sobre Aarón, sobre Dios. Ojalá pudiéramos volver a Egipto porque ahí teníamos comida de sobra. Ojalá pudiéramos estar allá porque nos trataban bien, porque ahí éramos libres, casi como que decían eso, siendo que en realidad eran esclavos. Los azotaban, les faltaba comida. Todo porque las cosas no salían en el orden que ellos estaban esperando. Y ahí hay un par de pasajes que el Señor le dice al pueblo, yo a ustedes los llevé al desierto para tratar su corazón. Porque los liberé físicamente de Egipto, pero en el desierto necesito liberarlos también desde su interior de Egipto. Necesito hacerlos libres no solamente físicamente, sino espiritualmente, podríamos decir. Cosa que no ocurrió con esa generación que vagó 40 años en el desierto. Y vemos constantemente que ese era el gran problema del antiguo pacto.
de la forma en como la gente antes solía relacionarse con Dios. Y este pacto no estaba malo, pero sí tenía una fecha de caducidad. Tenía su obsolescencia programada. Era un pacto que funcionaba para la época. Es algo similar como cuando a un niño de primero básico tú le estás enseñando a sumar, restar, pero todavía no le enseñas a dividir. Porque cuando estén los años más grandes, los años posteriores, vas a poder enseñarles álgebra, logaritmos y todas esas cosas que nunca aprendimos en el colegio. No, mentira, sí las aprendimos igual. Pero a lo que voy es que el Señor, tomándose su tiempo y tratándonos a nosotros, la humanidad, como un padre trata a sus hijos, le fue enseñando paso a paso. Y primero les voy a mostrar este pacto, que después el apóstol Pablo, el libro de los Hebreos, diría que es un pacto que era sombra de lo que realmente Dios quería hacer con nosotros, que era relacionarse con nosotros desde el corazón, desde el interior. Y como dije, la gran problemática de este pacto es que siempre se trataba respecto a la conducta del ser humano. Siempre se trataba respecto a lo evidente, al exterior, a lo que uno podía como de alguna forma mostrar a los demás. Si yo peco, si yo fallo, ¿qué tengo que hacer? Según este pacto antiguo, tomar un cordero, tomar un animal, llevarlo al templo, sacrificarlo y con eso estoy limpio. Con eso ya no hay pecado sobre mí. Pero como los seres humanos somos, de la manera en que somos, lamentablemente nunca hubo una intención real de buscar una transformación plena del corazón, sino como nos pasa a todas las personas cuando nos damos cuenta que con nuestra conducta que cambie basta, aunque la intención y el corazón no cambie, se volvió un vicio. Se volvió algo que ya dejó de funcionar en el tiempo. Y Dios sabía eso y Dios por eso lo permitió. Porque estaba esperando que los seres humanos pudiéramos reconocer aquella necesidad que necesitábamos algo de lo profundo del corazón. Y el rey David lo sabría bien en el Salmo 51, ahora sí. No se preocupe si vamos a leer Biblia, esto no es simplemente un monólogo. Acompáñeme, Salmo 51, ¿lo tiene José? Ahí estamos. El rey David en un momento dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, que era el sistema que ellos tenían. De lo contrario, dice, te los ofrecería. Estamos hablando del rey de Israel. Continúa diciendo, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, así como ha llegado lo más profundo de mi corazón, Dios, te pido que puedas llegar al corazón de mis hermanos el día de hoy. Y cuando nos vayamos tengamos la certeza que tú hablaste en nuestras vidas y irrumpiste en nuestro interior, Dios. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Y todos decimos, amén. Como dije, el rey David pudo comenzar a comprender esta realidad porque en el tiempo comenzó a haber más revelación. Ya no era suficiente con aprender a sumar y restar. Dios comenzó a entregarnos a la humanidad en esta revelación de la capacidad de dividir, la capacidad de multiplicar y de todas estas funciones más avanzadas de la matemática o de la física en este símil que estoy haciendo. Y es muy lindo porque el rey David da esta luz de lo que Dios realmente busca de nosotros. Él no busca nuestras acciones, Él no busca nuestras actitudes, Dios no busca lo externo que podemos mostrar. Lo que Él siempre ha estado detrás del ser humano es las motivaciones más profundas y más internas nuestras. Aquello que es lo que nos mueve, aquello que es como el centro nuestro, el núcleo de nuestra vida, eso tomarlo. Y eso comenzar a trabajar con lo más profundo de nuestro interior. Porque Él no desea que le ofrezcamos sacrificios de acciones. Lo que Dios anhela de nosotros es un corazón quebrantado. Un corazón que se humille delante de Él. Por otro lado, el libro de Romanos, acompáñame a Romanos capítulo 8, es muy claro en establecer todo lo que mencioné anteriormente. Dice así, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley.
Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es decir, cuando intentamos con nuestras acciones, con nuestro esfuerzo, agradar a Dios, ser buenos esposos, ser buenos padres, ser buenas personas, tener ética, y nos damos cuenta que en algún momento fallamos porque no lo logramos sostener, es que nos volvemos conscientes que algo nos está faltando y que necesitamos no solamente que nuestras acciones cambien, sino que lo profundo de nuestro interior sea transformado. Versículo 21. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, sin la mediación de la ley, que es el antiguo pacto, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Llega a todos los que creen. De hecho, dice Pablo, no hay distinción, pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Eso nos incluye a nosotros. Todos estamos privados de tener comunión con Dios, pero por su gracia, versículo 24, todos son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, el rescate que Él efectuó por nosotros. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Eso celebramos cada Santa Cena. Así Él demostró su justicia, porque a causa de su paciencia, Él había pasado por alto los pecados pasados. A mí me gusta mucho este pasaje porque a veces las personas preguntan, ¿qué pasó con la gente antes de Cristo? ¿Cómo ellos llegaron a ser salvos? Este pasaje lo dice. Así demostró su justicia, el versículo 25, porque a causa de su paciencia, Dios pasó por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Es por eso que Dios, este nuevo pacto, esta nueva forma de relacionarse con nosotros, Él no quiere escribirla en tablas de piedra, que así estaba escrito el antiguo pacto. Él no quiere tener todo un sistema de sacrificios, de rituales con nosotros. Él quiere que esta nueva ley, este nuevo pacto, esta nueva alianza que Él desea hacer con la humanidad, contigo, conmigo, con cada uno de nosotros, esté escrita ¿dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿Te ha pasado que de repente reaccionas de formas que sabes que no deberías? Que piensas, que razonas, que de repente te encuentras maquinando cómo poder sortear una situación y te das cuenta que escapa de cualquier aspecto de lo que hemos podido aprender, de lo que Dios espera de nosotros. Incluso a veces procedemos a hacer las cosas así con tal de salvarnos, con tal de salvar el pellejo en alguna situación, o porque nos sentimos presionados o en casa o en el trabajo o en algún aspecto. Y decimos como no puedo creer que todavía sigo siendo así. No puedo creer que aún lucho con esto. Dios, necesito que tú hagas algo. Y la respuesta es sencilla, ¿por qué no sigue sucediendo? Porque hay áreas de nuestra vida, hay aspectos que Dios aún no ha escrito en nuestro corazón, su ley. No ha escrito en nuestro interior su transformación. Y seguimos diciéndole a Dios, aquí tengo tu ley en mi exterior. La aplico a mi vida, pero no la logro hacer interior. Iglesia, Él no busca sacrificios de parte nuestra. Él no busca que vengamos y solamente sea un acto externo y no luchemos con toda nuestra vida para ir y delante de Él rendir lo que somos. Porque, ojo, no se trata que nosotros vamos a alcanzar lo que Dios espera de nosotros. No es que vamos a alcanzar con nuestras acciones, con nuestras fuerzas, el ser transformados. Lo único que podemos alcanzar, como bien lo dice el rey David, es tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y cuando vamos delante de Él, Él comienza a hacer una transformación sobrenatural en nuestras vidas. Y Él comienza a tomar su ley y la introduce en nuestros corazones.
y la cambia por completo. Y es una tensión tan extraña. Desde la teología se dice el ya, pero todavía no. De verdad, es un concepto teológico muy serio que Dios entrega su reino a la humanidad, pero no completo. Y se llama así, el ya, pero todavía no. Ya somos salvos, ya somos transformados, pero seguimos luchando con ese residuo nuestro que queda de la naturaleza pecaminosa y vamos a estar con esa lucha hasta el día, diría ahí en Filipenses, hasta el día que venga Jesucristo. Él nos va a seguir perfeccionando a nosotros. Pero para lograr ese perfeccionamiento de Dios, que lamentablemente va a continuar por siempre hasta el día que Él venga por nosotros, debe haber un corazón dispuesto a entregarse al Señor. Un corazón que vaya delante de Él. Y en cosas prácticas le diga, Señor, necesito que transformes esta área de mi vida. Dios, necesito que transformes quizás cómo trato a mis hijos. Necesito que transformes cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo. Dios, necesito que transformes cómo veo a las mujeres, cómo veo a los hombres. Dios, necesito que transformes de esta área de mi vida lo que yo entiendo del resto de la humanidad en distintos aspectos y lo rindo delante de ti. ¿Y sabes algo? Puede ser que uno se lo diga a Dios, pero es cuando vamos delante de Él y dejamos que Él nos ponga nuestro corazón como a prueba, cuando realmente dejamos que Él nos transforme. El pueblo de Israel no lo entendió así, lamentablemente, y no sabían que cuando estaban esperando comer en el desierto, en vez de ir y quejarse, Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Tenemos hambre. En vez de esa actitud, Dios esperaba que dijeran, Señor, gracias por habernos sacado de Egipto. Tenemos hambre. Aquí estoy. ¿Cómo quieres proveerme? Estoy dispuesto. Pero su corazón siempre era con quedarse algo y no entregar todo. La ley desde afuera, no desde adentro. Nuestro corazón puede ser de perdonar personas, de dar nuevas oportunidades. Pero si no soltamos la amargura, el rencor, si no intentamos una vez más en nuestras familias, en nuestros matrimonios, y rendimos todo al Señor, va a seguir siendo siempre esfuerzos desde una ley escrita en piedras y no en nuestro interior. Y es lo que Dios siempre ha querido. Escribir su ley en lo profundo de nosotros. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 8. A mí me gusta mucho el libro de Hebreos porque probablemente todos conocemos la definición de fe que entrega, ¿cierto? Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve, o la certeza de lo que se espera. Una de las dos formas de decirlo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo pensaba harto respecto a esto y yo decía, sí, esa es la definición de fe, pero el libro de Hebreos de principio a fin habla de solo una persona. ¿De quién habla? De Jesucristo. Por lo tanto, la definición de fe, entendiendo que se refiere a Jesucristo, es ¿quién es la certeza que se espera? ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es la convicción que no vemos, pero sabemos que es la convicción? Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, la definición de fe bíblica no es en creer que las cosas van a pasar, es simplemente creer que Dios tiene el control, que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es mi mayor convicción. ¿Quién me sostiene? Es pues la fe, la certeza a quien esperamos, la convicción de creer en quien no vemos, pero sabemos que está con nosotros. Y entendiendo eso, desde el libro de Hebreos, dice lo siguiente en el versículo 6 del capítulo 8. Dice, el servicio como sacerdote que Jesús ha recibido en los cielos es superior al de ellos, los sacerdotes antiguos. ¿Está ahí? Está ahí. Así como el pacto del cual Jesús es mediador, es superior al antiguo pacto, puesto que se basa en mejores promesas. Porque si ese primer pacto, versículo 7, hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer de un segundo pacto.
Dios desea escribir su ley en lo profundo de nuestros corazones porque tenemos promesas que son mejores. Tenemos promesas que son más fuertes. Si se dan cuenta, al final decía en el versículo 6, dice, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. El vocablo mejor viene de la raíz en griego de poder, que es kratos. Todos conocemos esa palabra, ¿sí? Kratos, los que han jugado un juego, God of War, han visto a Kratos, que es el dios de la guerra de los griegos. Y la palabra Kratos se refiere a como al máximo poder que alguien puede alcanzar como ser humano. De hecho, de ahí vienen muchas palabras que utilizamos hoy en día, como democracia. Demos, pueblo, y cracia, Kratos, el poder del pueblo. Eso significa democracia, al menos en su etimología. Y tantas palabras que utilizamos así, meritocracia, qué sé yo. Todo lo que termina en cracia viene de Kratos, que es poder. Y a mí me gusta tanto que la Biblia diga que el pacto que tenemos ahora tiene más poder, tiene más capacidad, porque viene desde Jesucristo, más capacidad, más poder para transformarnos, más capacidad para que vayamos delante de Él y no rindamos nuestras acciones, no rindamos nuestras actitudes, rindamos ante su poder nuestras motivaciones internas, aquello que realmente nos conduce, aquello que está en lo profundo de nuestro interior. Dice la Biblia que el pacto que Jesús establece con nosotros de redención, de rescate, de tomarnos y traernos hacia Él, tiene más poder y mejor poder, tiene el poder más alto que podemos encontrar como seres humanos y lo encontramos en Jesucristo. Dígame amén. Kratos es una palabra muy utilizada por el escritor de Hebreos en varios capítulos, lo usa como 15 veces, porque justamente él trata todo eso, que en Jesucristo, el pacto antiguo, lo que servía, pero no tanto, hemos encontrado algo que sí sirve. Y lo hermoso de este pacto que no tiene obsolescencia programada. Lo hermoso de este pacto que no va a llegar a una fecha de caducidad para Dios recién presentarnos lo mejor. Ya lo tenemos. Y es a Él. Y es a Jesús, nuestro Señor, que no espera sacrificios de parte nuestra. De lo contrario, se los ofreceríamos. El sacrificio que Él espera de nosotros es un corazón contrito y humillado, un corazón que se quebrante delante de Él y esté dispuesto a buscarle. A ver si me acompañan los músicos, les agradecería. Dios desea escribir su ley en lo profundo de nuestros corazones, porque en Él, en el pacto que Él desea seguir estableciendo, que ya ha establecido con nosotros y desea seguir haciéndolo, encontramos promesas más fuertes. Y también, aunque suene de perogrullo, es decir, que suene obvio, en Él encontramos el camino a la salvación. Él lo es. Jesucristo diría en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice que nosotros vamos a encontrar un camino. Él dice que cuando creemos en Él, nuestra fe nos sitúa en Jesús mismo y comenzamos a transitar en Él. Él es el camino. No es que Él sea una verdad o que Él nos va a mostrar la verdad. Él es la verdad como persona, como ser. Él es nuestra salvación. Por eso continuamos leyendo aquí en Hebreos 8:10. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo. Tampoco dirá nadie a su hermano, hey, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Él desea escribir su ley en nuestro corazón, en tu corazón, en lo profundo de tu interior. Porque es cuando le permitimos aquello que Él haga aquello, es que encontramos el camino a nuestra salvación. A la salvación de nuestros pecados, a la salvación de nosotros mismos,
a la salvación de nuestras faltas. Y si te das cuenta, las promesas del Antiguo Testamento eran mayoritariamente terrenales, con respuesta inmediata en la tierra. Las del Nuevo Testamento, las del Nuevo Pacto son de bendiciones celestiales, bendiciones eternas. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Sabes cómo se trae el reino de Dios a la tierra? Con un corazón contrito y humillado. Y decirle: Dios, trae tu reino a mi vida. Transfórmame. Saca lo profundo de mí que no viene de ti. No te fijes en mis conductas, Dios. Fíjate en mis motivaciones más profundas. Eso te quiero entregar. Fíjate en lo que me hace conducirme como soy, no en cómo me conduzco, porque si transformas lo que soy en el interior, va a brotar desde lo profundo esa especie de conductas, lo que tú ya has cambiado adentro, Señor, lo que tú has hecho en mí. Él promete que si nos rendimos, Él escribe su ley en nuestro interior. Es como que fuéramos recableados por Dios. Es un término muy utilizado hoy en día por la neurociencia, el cableado que llevamos en nuestra mente. Y me encanta pensar que Él nos puede recablear a nosotros, que Él puede cambiar la forma en que estamos configurados, que ya no estamos como fallados de fábrica, sino que Él nos hace de nuevo, desde lo más profundo, no para caducar en el tiempo, sino para hacernos libres. No para sacarnos de Egipto solamente, sino para sacar Egipto de nuestro corazón y hallar libertad en Jesús. El nuevo pacto nos capacita para obedecer por el impulso interno que produce el Espíritu Santo en nosotros. Nos capacita para obedecer producto del amor que sentimos por el perdón de nuestros pecados, de la gratitud, de la transformación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ahora vamos a Romanos, diría: así que les digo, tenemos Romanos, creo que sí. No, en Gálatas quiero decir. Gálatas, eso te lo mandé. Si no te lo mandé no importa. Dice así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan, ahí está, gracias amigo. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque la carne, desea lo que es contrario al Espíritu Santo se refiere. Y a su vez el Espíritu Santo desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer muchas veces lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu Santo, si se han dejado guiar por Él, ya no están bajo la ley. Están bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Es decir, en nuestro corazón podemos seguir por algún motivo viviendo bajo las antiguas ordenanzas de creer que con nuestras fuerzas vamos a lograrlo. Y si no rindo toda mi vida a Jesús, y si no le pido que me transforme, voy a seguir viviendo bajo mis propias fuerzas. Papás, hombres, no es malo ir delante de Dios y decirle: Dios, ayúdame a entregar toda mi forma de entender la paternidad. Te la entrego. Y enséñame de nuevo. Enséñame cómo debería ser como esposo. Ni siquiera es que no sea malo hacerlo, es que lo que Dios espera que hagamos. Que yo vaya donde le diga: Dios, enséñame. Enséñame. Me rindo delante de ti. Mujer es lo mismo. Tenemos tantas ideas concebidas de cómo una mujer debería ser con su esposo, y muchas veces como protegerse de él, muchas veces como no ser confidentes, no ser cómplices, no ser quizás llegar con una figura de la maternidad, pero Dios desea que vayamos delante de Él y le digamos: Dios, te rindo lo que soy. Enséñame a ser esposo, enséñame a ser esposa. Enséñame a ser hijo.
Enséñame a ser quien tú quieres que sea. Escribe tu corazón, escribe tus leyes en mi corazón. Líbrame de simplemente tomar tus leyes y leerlas escritas en otro lado. Quiero hacerlas mías, Dios. El nuevo pacto nos capacita para obedecer por el impulso interno del Espíritu Santo. Y Jesús desea escribir su ley en lo profundo de nuestros corazones, porque así obtenemos la solución o la salvación eterna a nuestras vidas. Hebreos 8:13 dice, ese sí lo tenemos, Hebreos 8:13, al llamar nuevo a ese pacto, Jesús ha declarado obsoleto al anterior. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Él desea escribir en nuestro corazón, como diría el versículo 10, sus leyes y su mente, para ya dejar atrás lo antiguo y disfrutar de lo que Él ya nos dio. Ya te lo dio, ya nos lo dio. Le invito a que nos pongamos de pie. Gracias, Jesús. Hay solución, hay salvación, hay nuevas oportunidades. Familias, si Dios deja que escriban su ley en sus corazones, Él va a hacer todo nuevo. Él va a hacerlo, Él desea, Él tiene el cincel en su mano y está dispuesto que si le dejamos, Él escriba en nuestro interior su ley, su palabra, sus preceptos. Y no se trate de intentar agradarle con nuestras fuerzas y frustrarnos porque no podemos. Se trata de ir delante de Él con un corazón dispuesto a ser transformado. Y en esa transformación Él nos toma, nos abraza, nos recibe y nos hace nuevos. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí un momento? ¿Qué tal si levantas tus manos a Jesús en señal de rendición delante de Él? Y le dices con todo tu ser, Dios, escribe en mi corazón tus leyes. No quiero luchar más con mis fuerzas. Quiero, Dios, que tú hagas algo que transforme mi interior. Y te entrego lo que soy. Te entrego lo que soy, Dios. Te entrego mi concepción de cómo yo comprendo las cosas, de cómo yo creo que debo proceder, de cómo creo que debo ser como persona, como hombre, como mujer. Transfórmame, Señor. Cambia las motivaciones más internas. Quiero crecer en ti. Quiero alcanzar tu propósito. Quiero obedecer al impulso del Espíritu Santo en mi vida. No a la de mi naturaleza que me hace fallar tantas veces, Dios. Escribe tu nuevo pacto en mi corazón, Jesús. Dios desea escribir su ley en lo profundo de nuestros corazones. Porque en ese nuevo pacto tenemos promesas más fuertes. Encontramos el camino a la salvación. Y obtenemos la solución eterna a nuestras vidas. Quiero hacer un llamado a que de alguna forma tú puedas manifestarle al Señor que tú quieres rendirle todo lo que eres. Si quieres te arrodillas ahí en tu puesto. Si deseas pasas aquí adelante. Pero que tú le manifiestes de alguna forma a Dios. Señor, aquí estoy. Te entrego lo que soy. Ya no quiero luchar más con mis fuerzas. Si deseas te sientas en tu asiento como desees. Y que sepas que, ya sea que estés sentado ahí atrás, pases acá adelante, de parte del equipo de los pastores, de los líderes, queremos acercarnos y poder bendecirte y juntos orar. Y como la iglesia quisiéramos bendecirnos, ¿no? Así que adelante, puedes ahí en tu lugar o puedes pasar acá adelante. Pero te voy a pedir que si tu corazón
es decirle: Dios, transfórmame, cámbiame, hazme nuevo, puedas manifestarle de alguna forma física al Señor: aquí estoy delante de ti, Jesús.